estudio acerca de honor y honra en el servicio. Así es, sí. Una de las cosas que quería decir esta noche, hermano Jorvin Arroyave me pidió que oráramos por Edwin Leiva. Él va a tener una operación muy delicada en el noviembre 11, ¿verdad? Y estamos orando por la familia Leiva y por él, precisamente por Edwin, ¿verdad? Esta operación es una operación delicada. Ellos están pidiendo a Dios y pidiendo oración, ¿no? Que nosotros, la iglesia, podamos orar, y con mucho gusto queremos hacerlo. Durante todo este trayecto, Edwin, te vamos a acompañar en oración hasta que Dios te saque adelante de esa tormenta, ¿verdad? Porque es una tormenta, es aflicción, hay duda, hay incertidumbre, ¿verdad? No solamente tú, sino tu familia, pero nosotros estamos aquí, la iglesia Cristo Fiel y Verdadero, y nosotros los pastores junto con la congregación vamos a orar por ti y vamos a ver un milagro en tu vida. Vamos a orar que Dios se glorifique, que Dios te sane. Si llega el momento que los médicos tienen que intervenirte, pues Dios va a estar en control de los doctores, ¿verdad? De todo. Dios te va a proveer. Vamos a orar que Dios te provea, que Dios te dé todos los medios para que seas sano, hermano. Amén. Y es un honor poder compartir con ustedes que cada vez se unen más personas, ¿verdad? Y la necesidad. Porque en momentos de necesidad es cuando la iglesia tiene que manifestarse y tenemos que orar los unos por los otros, ¿verdad? Amándonos unos a otros. Y ese es el trabajo del ministerio, estar en familia y apoyarnos como familia, ¿verdad? Y trabajar en esto. Gloria a Dios. Y vemos milagros que pasan todos los días. Así que Dios hará un milagro en usted, hermano. Y la verdad es que todos los días platico con los hermanos y me cuentan milagro tras milagro, provisión, Dios proveyendo, dando trabajo, sanando a los enfermos, el Señor proveyendo, el Señor glorificándose, hermanos, siempre en todo. Así que estamos contentos y victoriosos. Y esta noche, pastora, solo quería leer acá, que estaba tratando de identificar un poquito las palabras. No, ya sabemos que honra, ¿verdad? Significa obediencia y respeto, ¿verdad? Honra significa obediencia y respeto, porque es el tema, ¿no? Para que sepamos de qué estamos hablando. Honra significa obediencia y respeto, pero honor es una cualidad moral que impulsa a una persona a actuar rectamente, ¿verdad? Cumpliendo su deber y de acuerdo a su carácter moral, ¿no? Eso es, o sea, pues que honor significa eso, rectitud, ¿verdad? Dios se merece entonces honor, ¿verdad? Porque Él es un Dios recto, ¿verdad? Y eso pues precisamente es lo que significa servir a Dios, ¿verdad? Con honra y honor. También honor significa respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales, de la dignidad de una persona. Entonces, obviamente Dios es digno, ¿verdad? De que nosotros le sirvamos, ¿verdad? Con honra y con honor, ¿verdad? Con las dos cosas. Por eso le pusimos este tema así, porque muchas veces las personas solamente quieren, no sé, como que aman a Dios pero no le sirven, ¿verdad? Adoran a Dios pero no le sirven, y eso no es muy bueno, porque hay un beneficio grandísimo en la honra, ¿verdad, pastora? Así es, quieren los beneficios, pero no quieren esforzarse ni entrar en la batalla y servir para poder tener ese beneficio. Aquí en Efesios capítulo 6, versos 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si honras a tus padres en esta tierra, imagínate lo que Dios te está prometiendo aquí, que vas a tener larga vida sobre la tierra. Eso es honrando a tu padre y a tu madre. Ya te imaginas el beneficio de honrar a Dios. Sí, una de las cosas que a veces no entendemos, ¿verdad? Es que Dios se merece la honra, ¿verdad? Y el honor al servir, ¿verdad? Porque muchas veces lo vemos como que, y se ve en las iglesias, ¿no? Que hay gente que sirven porque quieren que los miren los demás, hay personas que les gusta tener un puesto, una posición, y no se dan cuenta que realmente el servir no es un favor que hacen, ¿verdad? Sino que es un beneficio. Y esto es el objetivo de esta enseñanza, es el discipulado radical, completo y verdadero. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene la iglesia que hacer, ¿no? El Señor no viene por creyentes, el Señor viene por discípulos,
¿verdad? Dice que algunos los demonios creen y tiemblan, fíjate tú. O sea que el Señor no viene a traer demonios, el Señor viene a traer discípulos. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina, ¿verdad? Por ejemplo, un tutor, ¿verdad? Que en este caso nosotros seríamos los tutores, ¿verdad? Porque un tutor es alguien que ya fue a donde tú todavía no has ido, ¿verdad? Y eso es, por eso te contamos en el principio que nosotros cuando comenzamos a servir a Dios, entendimos lo que era servir a Dios literalmente, ¿no? Haciendo cualquier cosa, puede ser, bueno, tal vez cantando o predicando o limpiando un inodoro, un baño, ¿no? Barriendo, trapeando. Entendimos que Dios es recto y Dios es un Dios que es Padre de honra y misericordia, ¿verdad? De honor. Y entonces nosotros lo hacemos con un amor totalmente a ciegas, ¿no? Porque nos encanta servir a Dios. Hay gente que dice, tengo que servir a Dios. Yo no digo tengo que, yo digo me toca servir a Dios. ¿Te das cuenta? Como cuando uno está divirtiéndose con algo, ¿no? Con un columpio o con un carro o algo. Alguien dice, me toca a mí, ¿verdad? Me toca a mí, ahora me toca a mí. Con emoción. O sea, sí, no que tenga que, o no. A veces yo tengo que servir a Dios. No. Me toca servir a Dios. Y me toca me toca a mí mi turno, ¿verdad? O sea, locamente poder decir, quiero servir a Dios, me encanta servir a Dios. Entiendo que servir a Dios es algo maravilloso, pero hay cristianos que no, solo llegan, se sientan en una silla, son espectadores, ¿verdad? Nunca se ponen a pensar quién barrió, quién limpió, quién hizo algo, ¿no? Y hay tres áreas, no precisamente porque hay gente que no tiene talento para cantar o predicar, ¿no? O enseñar, pero sí tienen finanzas, por ejemplo, ¿no? Porque podemos servir a Dios con nuestras finanzas también, ¿no? Pero hay cristianos que no hacen nada, absolutamente nada, y entonces después pretenden que Dios les dé y que Dios les ayude en algo. Y la verdad es que hoy vamos a aprender que la adoración va de la mano con el servicio, ¿verdad? No solamente tenemos que ser cristianos que van a un lugar para llenar puesto, ¿no? Sino que tenemos que servir al Señor con nuestro tiempo, con nuestro talento y con nuestro dinero, ¿verdad? Hay tres áreas de servicio, ¿verdad? Así es. Y recuérdese que el servicio a Dios trae bendición actual y eterna. Y también Dios no se queda con nada, porque el Señor siempre nos bendice. Él te ve en lo más íntimo, cualquier cosita que tú hagas, Él lo ve y sabe que tú lo hiciste, aunque la gente no se haya dado cuenta, aunque los pastores no se hayan dado cuenta, aunque tu familia no sepa que tú lo estás haciendo, pero Dios sí, y Dios no se queda con nada. Sí, eso cuando hay discipulado, ¿verdad? Cuando hay, porque el discipulado es eso, ¿no? O sea, un discípulo es alguien, ¿verdad? Que va bajo las instrucciones de un tutor, y Jesús vino a eso, a hacer discípulos. Viene de la palabra disciplina, seguir rigurosamente las instrucciones de un tutor. Otra vez, seguir rigurosamente las instrucciones de un tutor. Y eso es lo que hace que uno se vuelque, ¿verdad?, a servir a Dios con amor. No somos, somos esclavos en sí, a la final tenemos un ejemplo de esclavitud, pero no somos esclavos por fuerza, sino por amor, ¿verdad?, del Señor. Y de esa manera es como se sirve, ¿verdad? De tal manera pues que no estamos esperando que nos feliciten o que alguien nos mire, sino que lo hacemos para Dios, porque Dios está vivo, porque Dios se lo merece. Y número dos, porque Dios nos ve. Y segundo, que Dios jamás se queda con el servicio que nosotros le damos. Dice el apóstol Pablo que la obra en el Señor, dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. De hecho, Jesucristo fue un tremendo motivador, porque Él dijo que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y que nos iban a venir añadiduras, ¿verdad? Entonces, obviamente, hay personas que tienen como que en Miami se dice que anda a los tumbos, ¿no? O anda dándose cantazos, dicen en Puerto Rico también. O sea, pues que anda como así como empujado, nunca está próspero, nunca está bendecido. Y yo lo veo típicamente en las personas que no tienen tú sabes, ese deseo de servir a Dios, pero que siempre están esperando que les sirvan, que les ayuden. Nunca son personas que tengan la iniciativa de servir, ¿no? Y la verdad es que nosotros hemos concluido en el ministerio que el que no sirve, no sirve. No sirve, ¿verdad? Porque eso es lo que es realmente. El que no sirve, no sirve. Porque Cristo no vino a que lo sirvieran, Cristo vino a servir. O sea, Él nos dio el ejemplo de servicio. En Mateo 20:20, que yo no creo que sea casualidad que sea 20:20, porque tiene que ser la visión de cada cristiano, ¿verdad?
dice que el Señor dijo en Mateo 20:20, cuando la señora mamá de los discípulos dijo que en tu reino un hijo mío te siente a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús le dijo, tú no sabes lo que estás pidiendo. Ustedes pueden, le dijo, comer el plato que yo como y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero el sentarse a la derecha y a la izquierda, le dice, no es mío darlo, sino solo de mi Padre, ¿no? Entonces el Señor les refirió una enseñanza y les dijo que las naciones, ¿verdad?, se enseñorean de la gente y ejercen potestad sobre la gente, ¿no? La gente quiere ser el apóstol, la gente quiere mandar, la gente cada vez quieren títulos más altos, ¿no? Y alguien me tiene que cargar la maleta a mí, o yo no cargo mi maleta. Y yo te digo una cosa, que Jesús vino a servir, no a que lo sirvieran. Y hoy los cristianos están acostumbrados a eso, ¿verdad? A ser como una celebridad. Y los pastores dan mal ejemplo con respecto a eso, a ese estatus de celebridad, ¿no? De hecho, sea de paso, una celebridad no precisamente es alguien inteligente, sino que es alguien que es conocido, ¿verdad? Solamente eso. Porque hay una celebridad que son unos brutos, son unos analfabetos, pero la gente los conoce. Y por eso es que se le da el estatus de celebridad, ¿no? Pero la gente quiere eso, ¿verdad? La pompa, el reconocimiento, ¿verdad? La falta de estima personal, me imagino yo. O sea, es como que hay que estarle alimentando el ego. Hay que estarle dando diplomas, ¿verdad? A la gente para que se sientan importantes, ¿verdad? Lo cual es totalmente ridículo. Jesús dijo, el que quiera ser grande entre vosotros debe ser vuestro siervo. O sea, pues que en el reino de los cielos, entre más gente sirvo, más grande soy. Pero en el mundo es entre más gente me sirve, más grande soy. Es totalmente al revés de la enseñanza, ¿no? Y por eso es que muchos cristianos solamente llegan como que compraran la CIA. Sí, capaz que dan un poco de dinero y eso, pero no quieren envolverse en enseñar a los niños, no quieren envolverse en dar su tiempo para evangelizar, para ayudar al prójimo, a la gente, a los vecinos, ¿verdad? Y tampoco le dan su talento al Señor. Eso es triste. Y mira, aquí en la Biblia, si nos acompañas a Mateo 25, capítulo 25 y verso 14 al 30, hay un ejemplo que Jesús mismo lo da en una parábola. Capítulo 20, Mateo 25 y verso 14 al 30. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él que había recibido cinco talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y si te das cuenta, el que tenía 5 ganó 5, el que le dio 2 ganó 2, de acuerdo a su capacidad. Pero a los 2 les dijo lo mismo, entra en el gozo de tu señor. Y el 24 dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo.
Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, con los intereses. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, bueno, sabemos que esta historia es más que explicada a sí misma, ¿no? Dice que le dio conforme a su capacidad. Desde el principio, el Señor sabía que no tenía capacidad o no quería, pues, porque en realidad Él dijo que sabía que el Señor era duro y que sembraba que recogía donde no sembró. Cosas así, ¿no? Que él dice, y la verdad que las dice porque él él sabía que servir a Dios para él no era un privilegio, sino que era como una obligación, ¿verdad? O sea, el servicio a Dios lo vio como una obligación, ¿verdad? Y ahí fue donde la regó. Desde el principio el Señor le conocía el corazón, ¿verdad? Así es, este hombre no lo tomó como una bendición, sino como una carga. No era un favor, sino un favor que Dios le estaba haciendo, sino, o sea, el Señor no era el favor para él, sino que era un privilegio. Y así pasa con nosotros, hermanos. Cuando nosotros servimos a Dios, no es un favor que le estamos haciendo a la iglesia, al ministerio, al pastor, a Dios. No, es un privilegio que Dios nos da. Lo que Dios te da tienes que usarlo y no enterrarlo. Por ejemplo, tus talentos no los tienes que guardar. Tú tienes que usarlo, lo que el Señor te da. Por lo cual le dijo que era duro. Era porque pensó que era un favor que hacía y no un privilegio. No honraba a Dios. En cambio, los otros dos sí honraban a Dios, amaban a Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Dios les entregó el reino. Y también tenemos el ejemplo de la mujer samaritana, cuando Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sí, porque la adoración va de la mano con el servicio, ¿verdad? Uno no puede decir que uno adora y ama a Dios si uno no le sirve, ¿verdad? Pero yo creo que esto va de acuerdo al corazón y a cómo se ha formado el discípulo, ¿verdad? Porque muchas personas solamente sirven al ojo, como dicen, ¿no? Y porque se acostumbran a eso, ¿no? Y cuando hay que servir a Dios, ¿verdad? Lo toma como una carga, como un problema. Nunca lo toma como un privilegio que se le está dando, ¿no? Yo cuando fui a Colombia hace muchos años, fui a una iglesia que tenía 300,000 personas y me llamó la atención porque el taxista que nos llevaba para el hotel, yo le dije, ¿cuánto tiempo tienes de servir al Señor? Y entonces me dijo, de ser cristiano, me dijo, tengo muchos años, pero de estar comprometido con el Señor me dijo un par de años, ¿no? Porque había entrado a una iglesia donde lo habían discipulado correctamente. Entonces él no hablaba de que él tenía trabajo o ministerio, sino que le decían en esa iglesia, al servicio a Dios le decían privilegio, decían yo tengo privilegio, ¿verdad? Un privilegio es algo que se te da, que a ti bueno, es como un premio que te dieran, ¿no? Servir a Dios es como un premio y más vale que cuando servimos a Dios en algún nivel, nosotros lo tomemos de esa manera, pues. Es como algo que no debía haber tenido, pero lo tengo. Porque es para Dios, ¿verdad? No es para cualquier persona, sino que es servir al Rey de Reyes, Señores, Señores, al dueño de todo, básicamente. Y se hace con estas dos palabras. Se hace con honra, ¿verdad? Que significa obediencia y respeto. Y número 2, se hace con honor, porque Dios es digno, ¿verdad? Él es recto y digno, Él es su majestad, ¿no? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces es como que Él es el Rey, ¿no? Y se le sirve porque
servir al Señor, ¿verdad? Al Rey de Reyes es como una cosa emocionantísima que nosotros deberíamos de tener en la vida, ¿no? Así es, el servicio es una cuestión de honra y honor a Dios. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el versículo que dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero ¿qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Es procurar la predicación del evangelio. Eso es buscar el reino, ¿no? Porque el reino tiene un propósito, que no necesariamente es tu propósito o tu agenda. El reino es el corazón de Dios, la intención que Dios tiene en el corazón. Y si tú y yo nos ponemos a averiguar qué es lo que más apremia, qué es lo que Dios más apoya, qué es lo que Dios más piensa, ¿no? En el reino, qué es lo que más motiva a Dios en el reino, porque estamos sirviendo a Dios, no nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Nos vamos a dar cuenta que eso es la salvación de las almas, ¿verdad? Eso es lo primordial para el Señor, la salvación de las almas. Entonces, cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Es que básicamente difundimos, ¿verdad?, el evangelio. Así es, porque damos a conocer el evangelio, es dar a conocer la justicia de Dios. Por ejemplo, yo apunté aquí, la justicia de Dios es que Cristo nos justificó con su sangre cuando murió en la cruz. Eso es lo que la iglesia tiene que tratar de difundir. O sea, difundir y predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces, tu tiempo, tu talento y tu dinero, que son los recursos que Dios ha puesto en tus manos, ¿verdad? Porque eso es así. Tienen que ser invertidos y que de hecho sea de paso, no son ni nuestros, porque el dinero no es ni de nosotros, pero Dios nos permite tener dinero. El tiempo no es ni de nosotros, pero Dios nos permite tener tiempo. Y el talento no es ni nuestro, sino que Dios nos lo dio, ¿verdad? Entonces Dios, ¿verdad?, quiere que nosotros no enterremos el talento, ¿no? Mira cuánta gente hoy en día en el mundo, no sé si sabías que Diana Ross, Elvis Presley, Whitney Houston, todos estos artistas que ya murieron y murieron de drogadicción, murieron lejos de Dios, murieron sobredosis, ¿verdad? En total desesperanza. Todos ellos comenzaron alabando a Dios en una iglesia. Elvis Presley comenzó su vida musical tocando en una iglesia pentecostal, ¿verdad?, adorando a Dios. ¿Y cómo terminaron? ¿Viste? Porque el talento, lo que Dios les dio, no lo usaron para Dios, sino lo usaron para los placeres, para el mundo, ¿verdad? Para hacerse famosos con el talento que Dios les dio. Entonces, lo que Dios te da, no lo utilices para otra cosa, ¿verdad? Ni tu tiempo, ni tu talento, ni tu dinero. Estos recursos que Dios te ha dado, ¿verdad?, tienen que estar en tus manos. Y por supuesto, no estamos diciendo que te vas a volver un monje, ¿no? Entregado, tal vez no al nivel que nosotros tenemos esa entrega, pero acuérdate que cada uno Dios le dio en la parábola de los talentos de acuerdo a su capacidad, ¿no? O sea, algunos que tienen capacidad como nosotros de habernos entregado al Señor y haber vivido por fe hasta hoy, y hasta aquí Dios nos ha cumplido su palabra porque Dios es fiel. Y porque cuando tú sirves a Dios de todo corazón, Dios no te abandona. El Señor, cuando llamó a los discípulos, dijo: no traigan ni maleta, no traigan equipaje, tráiganse solo una mudada, porque donde quiera que ustedes vayan, les digo el Señor, yo les voy a proveer todo lo que necesitan. Y así fue, ¿no? Como el pueblo de Israel, que dice que con los mismos zapatos y con la misma ropa que salieron, con esa misma entraron, porque Dios les renovaba todo, ¿verdad? Y los zapatos descrecían a medida que iban creciendo las personas, crecían los enseres, ¿verdad? Porque Dios provee, sostiene, ¿no? Y eso no quiere decir que vas a estar siempre con la misma mudanza, la misma ropa, ¿no? Dios, al contrario, cuando viene el evangelio y tú predicas el evangelio, Dios te prospera, ¿no? Pero no es esa la razón por la cual predicamos el evangelio. Predicamos el evangelio por honra y por honor, ¿verdad?, a Dios. Es un privilegio, no es una obligación, no es una carga como la de este que vino y enterró el talento porque él dijo, él pensaba que era una obligación que le estaban poniendo, ¿verdad? Que para él era una carga servir a Dios. Y por eso dijo, conocía que eres hombre duro, le dijo al Señor. Estaba poniendo pretextos, imagínate tú estaba justificando. ¿Cómo uno le va a decir al Señor que Él es un hombre duro si todo lo que tenemos es del Señor? ¿Verdad? O sea, ¿cómo va a ser duro el Señor? Al contrario, el Señor no es duro, el Señor es bueno. Él nos permite usar todos estos recursos para el propio beneficio nuestro.
Porque si procuramos con nuestro talento, nuestro tiempo y nuestro dinero la expansión del evangelio, que ahí es donde tiene que estar el ojo puesto, ¿no? Porque ahí está puesto el ojo de Dios. En la mira, Dios tiene las almas perdidas. Y si nosotros predicamos el reino de Dios, su justicia, ¿no? Como mi esposa decía, porque la justicia es el predicar que Cristo justifica a las personas gratuitamente por el sacrificio en la cruz, ¿verdad? La predicación del evangelio de esta manera en el servicio a Dios, cualquiera sea lo que haces, ¿no? Seas ujier, seas maestra, seas una persona que ayuda a la obra con sus finanzas o a lo mejor con algún talento que tú tienes, ¿no? O con tu tiempo, ¿verdad? Esto Dios lo honra de tal manera que lo que nosotros llamamos la añadidura, ¿no? El vestido, el techo, la provisión, no os afanéis, dice. ¿Qué comeréis? ¿Qué vestiréis? ¿Verdad? No os afanéis manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino, ¿no? Los pajaritos, los lirios del campo, o sea, toda esa enseñanza tan sencilla y tan boa desenlaza precisamente en más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán como añadidura. Así es, y tenemos que tener cuidado de cómo servimos a Dios, con qué intención del corazón servimos a Dios, porque tiene que ser con la intención correcta, porque mira, aquí en Lucas capítulo 17, verso 7, si me acompañas, Lucas capítulo 17 y verso 7 dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? O sea que está tratando de decir, ¿verdad? Que fíjate bien, este es un esclavo, está trabajando como un esclavo. Al regresar de hacer sus tareas del campo, no viene y se sienta a la mesa para cenar, sino que No le, y en el 8, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿verdad? Entonces, siempre el término siervo inútil, ¿verdad? Siervo inútil, casi como un insulto, por decirlo así, ¿no? Ya te imaginas tú le dices a un hermano, venga para acá, siervo inútil, ¿verdad? Imagínate tú, la gente se insultaría tremendamente, pero la enseñanza de Jesús era tan drástica en el sentido de que nadie tiene que echar pecho, ¿verdad? Porque hoy en día la gente, los ministerios para la gente son como un estrellato, ¿verdad? En realidad es una esclavitud, pero no es una esclavitud así por fuerza, sino por amor, ¿verdad? Estoy tratando de despertar en ti ese interés, ¿verdad? Por servir a Dios de todo corazón, porque eso es precisamente lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿verdad? O sea que la adoración, querido cristiano, va de la mano con el servicio. Ya un cristiano que tiene 6 meses en una iglesia sentado en la silla, ya tuvo que haber averiguado para qué sirve, ¿verdad? En qué va a servir. No es correcto que usted pase toda la vida sentado o que haya servido un tiempo y después se siente y ya no servir más, porque el servicio es parte de la vida del cristiano, ¿verdad? Entonces es bien importante que busque cómo involucrarse en la obra de Dios, ¿verdad? Y si usted trabaja mucho y no puede, pues entonces diezme y ofrende, porque hay columnas que sostienen los edificios que no se ven, pero son las columnas principales que sostienen el edificio. Si esas columnas no estuvieran, el edificio se cae. Entonces hay veces que hay personas que no se ven, ¿verdad? No se ven cantando, no se ven enseñando a los niños, no se ven predicando, no se ven orando, pero son columnas que sostienen la obra de Dios, ¿verdad? Así como Jesús se valía de mujeres y hombres que sostenían financieramente su ministerio. Los menciona un par de veces la Biblia nada más, no los ves como los apóstoles que aparecían sanando enfermos, echando fuera demonios, pero había alguien que siempre estaba sosteniendo la obra de Dios, y esas son las personas que yo creo con todo mi corazón que van a recibir mayor galardón, ¿no? Como también hay personas que oran, que tienen ministerio de oración, intercesión, gente que no se ve, pero que a la final Dios sí la ve.
Y yo te digo de verdad, hay personas que cuando yo los veo vienen y dicen, como quien dice, míreme, ¿verdad? Dele gracias a Dios que vine. O póngame en este O ministerio. te dicen, yo quiero hacer esto específicamente, ¿verdad? Pero cuando hay que recoger una mesa o algo, claro, no lo entonces hace. no hay, ¿verdad? No hay una mentalidad correcta de cómo servir a Dios. De hecho, te digo, cada vez que te dejan hacer algo para el Señor, ponte bien feliz, porque es algo que estás haciendo para un reino que nunca va a desaparecer. Y tu galardón es grande, en gran manera grande, dice la Biblia. De tal manera pues que literalmente en el tribunal de Cristo, que ese es otro tema para otro día, en el tribunal de Cristo vamos a ser recompensados de acuerdo a lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, ¿verdad? O sea, el Señor va a juzgar la obra que hiciste, lo que serviste, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, no te puedes pasar la vida solo sentado en una silla, no te puedes pasar la vida solo viendo a ver qué hacen los demás, porque estás perdiendo galardón, estás perdiendo premiación, estás perdiendo premio, ¿verdad? O sea, acuérdate que el servicio a Dios trae beneficio en esta vida presente y en la vida futura. Nunca se ha visto justo desamparado y su simiente que mendigue pan. Y eso lo dijo David. Dijo, joven fui y he envejecido y nunca he visto justo desamparado y su simiente que mendigue pan. Porque el servicio es el que trae el beneficio del evangelio, ¿no? El evangelio de hecho te prospera. Dios te manda plata, Dios te manda, porque Jesús es un buen motivador. Él dijo, si buscan primeramente el reino, yo les voy a dar todo lo que necesitan, punto y aparte, that's it. Y no lo hacemos por interés, ¿no? Sino que cada cosa que tú haces para el Señor, cada dinero, cada tiempo, cada talento que es dedicado para el Señor, el talento que tú tengas, porque hay diferentes talentos, ¿no? Y eso, si tú lo das al Señor, eso te va a multiplicar al 1000 por uno. Dios no te va a abandonar jamás. Hemos visto, una señora me estaba dando un testimonio que el Señor no permitió que se enfermara, parece que se enfermó la familia, no se enfermó. Y esta señora estaba predicando el evangelio y yo le dije, sabes que esto no es casualidad que Dios te haya guardado, esto es porque tú estás predicando el evangelio, porque tú estás sirviendo al Señor. Y eso es algo maravilloso, porque servir al Señor no solamente es en la iglesia, sino afuera de la iglesia, dando buen testimonio, predicando. Tú vas a la tienda, al supermercado, encuentras a alguien y no piensas solamente en ti, piensas en los demás, piensas en poder predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona. Mira, por ejemplo, Dios te puede usar en un hospital. Dios te puede usar. Hay veces que con nuestros propios problemas le damos excusas a Dios, no tengo tiempo, estoy enfermo, no puedo. Le decimos no puedo, no puedo, no puedo. Y es a Dios a quien estamos diciendo. No puedo. Y ahora también es necesario esto, y con esto cerramos, ¿verdad? Es importante que tú sirvas a Dios donde hay una visión estructurada, ¿no? Porque hay personas que agarran ministerio y se van y hacen su propio ministerio, y eso no es correcto, porque para eso el Señor tiene la iglesia. Acuérdate que la iglesia es un organismo, es el cuerpo de Cristo y funciona de tal manera pues de que la iglesia es la que organiza, ¿verdad? Lo que hace la membresía, por decirlo así. ¿Por qué te lo digo? Porque hay personas que se salen del orden, ¿verdad? Y van y ponen su ministerio y hacen lo que sea. Mira, ten cuidado, porque si no te llamó el Señor, no te llames tú solito, ¿no? Eso es algo muy importante. Entonces, siempre tienes que tratar de administrar tu plata dentro de lo que es, ¿verdad?, la iglesia local donde tú te congregas, donde tú te edificas, ¿verdad? Tu tiempo es invertido en la iglesia local donde tú te congregas, y tu talento también de igual manera. Porque hay personas que agarran, a media vez cantan una cancioncita, ya agarran y hacen su rollo ahí y se van de cantantes de ambulantes, ¿no? Cuando en la Biblia nunca existió eso. En la Biblia tú no ves que la gente andaba de iglesia en iglesia vendiendo CDs, por ejemplo, ¿no? O sea, un músico es para servir en su congregación local bajo la cobertura de su pastor, ¿no? Hoy en día hay mucha gente que no tiene pastor, no tiene guianza, no tiene nada, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está causando que la iglesia se destruya, pues. Y el cristiano que está sin cobertura estructurada, ¿no? Estos cristianos fracasan siempre. Nosotros hemos visto por miles, ¿no? De hecho, hay gente que agarra y se va así de turista, se puede decir, y terminan fuera del evangelio porque el diablo los parte, ¿no? O sea, tú no puedes
llamarte tú solo o meterte tú solo. Para eso existe la iglesia local, para que cada quien canalice su ministerio, el llamado que Dios le dio. De hecho, honestamente te digo, no eres tú que me dice a mí como pastor en qué vas a servir, sino que el Señor me pone a mí en mi corazón o a nosotros en el corazón en qué tú puedes servir, ¿viste? Y cuando te digan amén, tú te involucras y sirves. ¿Por qué? Porque no es una carga ni un favor que estás haciendo, sino es un privilegio que Dios te está dando. Por lo menos de esa manera lo hemos visto nosotros hasta este momento. Dios nunca nos abandonó. Y cuando fuimos fieles en la visión de otro, porque dice la Biblia que si en lo poco eres fiel, sobre lo mucho te pondré. Dice el Señor en la enseñanza, ¿no? El que no es fiel, ¿verdad? En lo del ministerio de otra persona, ¿cómo Dios le puede entregar su propio ministerio? Ahí es donde estamos viendo, ¿verdad? Que luego alguien va a ser levantado como pastor, ¿verdad? Alguien va a tener llamado, pero sale de la misma congregación el llamado, viene confirmado por las autoridades, viene confirmado por la misma iglesia y los mismos hermanos, ¿verdad? Juntos decimos, fulano de tal tiene un llamado de Dios, ¿verdad? Entonces se le llama, se le ora por él, se delega, se le envía, ¿verdad? Como se hacen las cosas en orden, porque si no entonces es como que, perdóname la expresión, pero siempre dice que hay muchos jefes, ¿verdad? Y pocos empleados, ¿verdad? Dice la Biblia bien claramente que la mies es mucha y los obreros son pocos. Dice que hay que rogar al Dios de la mies para que envíe obreros a su mies. Y la oración nuestra sobre tu vida, sobre tu llamado, porque yo sé que nos están escuchando hermanos que van a ser pastores, que van a ser evangelistas, ¿verdad? Que van a ser hombres y mujeres de Dios. Donde quiera que estés en tu iglesia local, respeta a tus pastores, ámalos, hónralos, porque dice que la gloria es para Dios. No tenemos jamás que darle gloria al hombre, ¿verdad? Porque eso es pecado. Por eso es que están cayendo un montón, porque se han endiosado, ¿verdad? Y la misma iglesia, que son candidatos para secta, endiosan a la gente, ¿verdad? Eso no se hace, pero dice la Biblia que honra al que honra y respeto al que respeto, ¿verdad? Y eso es importante, que donde quiera que tú estés, ¿verdad? Donde quiera que sirvas a Dios, especialmente si no estás en Cristo fiel y verdadero, estás en una iglesia en otro lado, honra a tus pastores, obedece, sométete, recibe con alegría el talento que Dios te da, no lo entierres, sino ponlo a funcionar en el llamado que se te están haciendo, porque poco a poco, conforme tu fidelidad, si tú eres fiel en lo poco, entonces Dios poco a poco te va a ir prosperando y te va a ir poniendo sobre lo mucho. Así nos pasó a nosotros. Ya básicamente somos mayores en el evangelio, en el servicio, pero comenzamos allí, ¿verdad? Sirviendo a Dios en lo poco, limpiando un baño, siendo ujieres, abriendo un servicio, y así poco a poco fuimos pasando por cada departamento de la iglesia hasta un día en que Dios nos hizo el llamado para el pastorado, ¿verdad? Pero así trabaja el Señor, y no te desesperes, no te vuelvas loco, que hay muchas personas que dejaron su iglesia local donde humildemente estaban sirviendo porque un lobo rapaz los llamó y les ofreció un puesto para alimentarle su ego, y terminaron fuera del evangelio. Acuérdate que esto es algo que es peligroso en el último tiempo, por eso es importante que cuando uno sirve a Dios, uno tiene que servir a Dios en una visión estructurada, una visión que es de Dios, y así poco a poco, ¿verdad? No te olvides, hay un beneficio grande, pastora, en servir al Señor. Así es, siempre hay un beneficio grande, y tu casa y tú servirán al Señor. Ese es algo que debemos de proponernos, inculcarle a nuestros hijos, a nuestra familia, que el servicio a Dios trae mucho beneficio y siempre nos trae salud, nos trae beneficio material, más que todo espiritual. Y tenemos paz y tenemos alegría. Mira, servir te da alegría, porque cuando tú sirves, tu corazón está contento. Al ver que las cosas, la obra de Dios prospera, llevas un gran galardón en ello.